autoridad. ¿Cómo estamos en México en la prevención de desastres naturales? ¿Es conveniente en México la aplicación de los bonos catastróficos? Estas son las respuestas que nos ofrece el doctor Luis Manuel González, experto del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. La idea sería, más que tener un mecanismo o mecanismos desarrollados de respuesta, sería desarrollar mecanismos de prevención, ¿no? Básicamente planeación urbana, primero que nada, y segundo, educación, y tercer lugar sería estar preparados financieramente para atacar esos eventos, ¿no? O las consecuencias de esos eventos. Ahora, doctor, nosotros como país, usted que ha estado en programas internacionales, en programas en Latinoamérica sobre esta situación, nosotros como país estamos preparados para enfrentar los enormes costos financieros que esto conlleva, de que, vuelvo a insistir, no prevenimos mucho la situación, pero sí mitigamos todo lo que ocurre. Ya después, ahora sí que haga un poco la expresión, después del niño ahogado se quiere tapar el pozo. Estamos preveniendo, tratar de prevenir esta situación. Muy pocos países están preparados para afrontar situaciones de esta naturaleza. Por una razón, son desconocidas para empezar, o sea, no se sabe cuándo se van a presentar, pero en segundo lugar, se necesita una gran cantidad de información, estoy hablando sobre todo desde la perspectiva financiera, una gran cantidad de información para saber, número uno, dónde ocurren los riesgos, o sea, el famoso atlas de riesgos, ¿no? ¿Dónde están los riesgos? O, para decirlo de manera adecuada, dónde pueden presentarse las amenazas más frecuentemente. Ese es un lugar. Ubicar dónde están esas amenazas. Segundo lugar, qué tan vulnerables somos. O sea, también hacer estudios o tener la información adecuada para saber qué tan vulnerables somos a esas amenazas. Una vez que se sabe qué tan frecuente ocurre la amenaza, qué tipo de amenaza, qué tan frecuente ocurre y qué tan vulnerables somos a esa amenaza, entonces se pueden generar mecanismos tanto de prevención como de transferencia de riesgos. Tanto desde la perspectiva de administración de población como desde la perspectiva financiera. Doctor, uno de los grandes estándares a nivel mundial sobre países vulnerables son los famosos bonos catastróficos. Para nuestro auditorio, ¿en qué consisten los famosos bonos catastróficos? Primero habría que explicar qué es un bono, ¿no? Un bono no es otra cosa más que una solicitud de crédito hecha pública. ¿Qué quiere decir? Si yo quisiera tener una mejor negociación cuando yo voy a solicitar un crédito, lo que hago es no pedirle el crédito a una sola entidad, sino ese crédito se lo pido a muchas entidades al mismo tiempo. Vamos a suponer, si yo quisiera pedir 100 pesos prestados, ¿ok? Si yo le pidiera solo a una entidad prestado, quien tendría el poder de negociación sería esta entidad, ¿ok? Pero si yo tengo la capacidad de hacer pública mi solicitud de crédito, o sea, un peso a 100 personas, entonces el poder de negociación pasa a mí, ¿ok? O sea, yo puedo negociar una mejor tasa de interés porque hay 100 personas que me pudieran prestar, ¿ok? Bueno, ahora, que eso es un bono, ¿ok? Y generalmente estos bonos son muy utilizados en los mercados financieros, las empresas los emiten, los gobiernos los emiten. Pero ¿qué es un bono catastrófico? Es una combinación de este instrumento que es un bono o instrumento financiero, pero adherido a este instrumento financiero está un contrato de seguro, ¿ok? Entonces, cuando yo emito un bono catastrófico, estoy pidiendo prestado, pero además, a quien me pide prestado está asumiendo el riesgo de que si sucede la catástrofe, yo me voy a quedar con el dinero que me prestó. Sí. Y se lo explico de una manera un poquito más detallada. ¿Cómo funciona? Yo pido una cantidad prestada, vamos a decirlo, $1,000,000, por ponerlo en números redondos, ¿no? Pido $1,000,000 prestado. Este dinero lo pongo en un fideicomiso que va a estar ganando intereses. Este interés se lo traslado a quien me prestó, ¿ok? No hay ningún problema hasta ahí. Sin embargo, además de esta característica, este bono, lo que me va a permitir es que, además de pagarle su interés, le voy a estar pagando una prima de riesgo, ¿ok? Adherida a la tasa de interés. Entonces le pago su tasa de interés más una prima de riesgo, con la condición de que si ocurre una catástrofe natural que yo puedo medir en términos claramente cuantitativos, por ejemplo un terremoto,
en donde yo mido su profundidad y sus grados Richter. Entonces, si ocurre ese terremoto y sobrepasa cierto umbral y lo detectan estaciones sísmicas que están certificadas, entonces en ese momento yo que pedí prestado me quedo con el dinero y el que me lo prestó sabe que eso va a ocurrir y ese dinero se va a utilizar para subsanar las consecuencias de la catástrofe natural. Bajo el escenario de mitigación que tenemos en México, tanto telúrico como de huracanes y todos estos tipos de situaciones, se puede implementar, lo puede implementar el gobierno, lo pueden implementar los privados. ¿Y qué beneficio traería para la sociedad que se pudiera implementar este tipo de cuestión? Déjeme decirle que México es un país en ese sentido muy adelantado, o el Estado mexicano en ese sentido tiene mucha ventaja, porque México fue el primer país, o el Estado mexicano fue el primer Estado soberano que pudo trasladar parte de su riesgo financiero utilizando este mecanismo de bono catastrófico con condiciones muy competitivas, financieramente muy competitivas, déjeme decirse. Es decir, ya lo estamos implementando. Ya se está implementando. México lo viene implementando, el Estado mexicano lo viene implementando desde la primera emisión de este bono catastrófico fue en el año 2006. Tienen se llama vencimiento, este bono tiene 3 años de vencimiento, o vence a los 3 años, entonces se instrumentó en 2006, venció en 2009 y otra vez se volvió a instrumentar en el 2009. Se está renovando cada 3 años. En el segundo, de hecho en el segundo se mejoró todavía las condiciones del bono catastrófico porque no solo cubre contra terremotos o la ocurrencia de terremotos o de grandes terremotos, sino también está asociado ya contra la ocurrencia de huracanes en ciertas trayectorias y con ciertas magnitudes. Nosotros cada año, como veníamos comentando desde el inicio, gastamos enormes cantidades de dinero del erario público sobre la mitigación de los desastres naturales. Es el momento estratégico que el gobierno enfoque bien estos bonos estratégicos para que no se gaste tanto dinero del erario y en un futuro tengamos más resarcción de los elementos climatológicos. La estrategia es básicamente, como le decía al inicio, tener toda esta información necesaria para poder administrar adecuadamente estos eventos. Lo que ha hecho el Estado mexicano en los últimos años es ir recopilando toda esta información. No ha sido sencillo porque es una cantidad de información que se necesita muy precisa y es una magnitud de información tremenda. Pero lo que se ha hecho es estar recabando toda esta información para pasar de una estrategia de mitigación o de respuesta, diría, una estrategia de respuesta a una estrategia de prevención. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Y de hecho se está haciendo, es simplemente saber dónde están las amenazas, dónde es vulnerable y direccionar las estrategias hacia allá, ¿no? O sea, en cuanto a reubicación de personas, en cuanto a adquisición de coberturas, pero además, no sé si usted está enterado que acaba de publicarse apenas hace unos cuantos días la ley de protección civil, ¿no? Que se está reglamentando y básicamente la idea de los puntos básicos de esta ley de protección civil es darle la capacidad al Estado para poder hacer una planeación urbana más adecuada, ¿no? Y poder adquirir los mecanismos de transferencia de riesgo más apropiados, ¿no? Esto es Expedientes MX. Hasta la próxima.